Bendiciones, hermanos y hermanas. Gracias por estar con nosotros aquí, este servicio. Espero que todos están bien y están manteniendo su fe en Jesucristo durante este tiempo que es un poco difícil para unos y es un tiempo para probar su fe en Jesucristo y un tiempo para tomar más tiempo con el Señor, más privado. Si empezamos orando, por favor. Gracias, Jesucristo, para este día. Gracias, Señor, para cada persona que está participando en esta iglesia, Señor. Estamos un cuerpo y un cuerpo de Jesucristo se funciona porque su Santo Espíritu está ahí, Señor. Gracias para este momento y esperamos que salimos de esta tribulación, Señor, con más fuerza en usted. En el nombre de Jesucristo, amén. Y cuán glorioso
Oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte, ver sentado en majestad y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, ver sentado en majestad y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y santo, 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 yo quiero verte. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. And open the eyes of my heart, Lord. And open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. And pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Y santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo. Y santo, 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 yo quiero verte, y yo quiero verte, y yo quiero verte, y yo quiero verte. Thank you, Lord Jesus. We just worship you, Lord God. And we just thank you, Lord, for being so amazing, Lord Jesus. We worship you and we honor you, Lord God. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor alabe
worship His holy name and sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Que todo lo que soy, alabe al Señor con todo mi corazón. De Tu grande amor cantaré, Tu nombre alabaré. Y que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. Y de Tu grande amor cantaré, Tu nombre alabaré. Tu nombre alabaré. Tu nombre alabaré. Thank you, Lord Jesus, that we just worship You, Lord God, and we just bless Your holy name, Lord Jesus. We praise You and we worship You, Lord Jesus Christ. Lord, we just ask that You reveal Yourself to us, Lord Jesus, that we are filled with Your Holy Spirit, Lord God. Thank You, Lord Jesus. Me envuelves hoy con una canción, melodía
we are your children, Lord Jesus, and we just praise you and worship you, Lord Jesus. In times of tribulation, Lord, and in times of trouble, Lord Jesus, you are our strength, Lord, and you are our living hope, Lord Jesus. Thank you, we praise you. Hay una fuente en mí Díselo al Señor, que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. hay una fuente en mí Díselo al Señor, que está brotando, que está fluyendo que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí Díselo al Señor, que está brotando, que está fluyendo que está fluyendo dentro de mí. y es un río de alabanza Y de adoración dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Y es un río de alabanza y de adoración dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. hay una fuente en mí Díselo al Señor, que está brotando que está fluyendo y que está fluyendo dentro de mí. hay una fuente en mí Díselo al Señor, que está brotando que está fluyendo y que está fluyendo dentro de mí. y Es un río de alabanza y de adoración dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Y es un río de alabanza y de adoración dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Thank you, Lord Jesus. We just worship you, Lord God, and we just praise you, Lord. Thank you in the name of Jesus. Amen. Thank you. God bless you. Hola a todos, gracias por estar con nosotros, gracias por estar visitando la página oficial de fuentedeaguaviva.org. Gracias una vez más porque usted nos está visitando
a este sitio de su iglesia, Fuente de Agua Viva. Nos sentimos muy contentos porque usted está con nosotros el día de hoy y nosotros queremos servirle de la mejor manera. Quisiera dar algunos anuncios importantes. Si usted recuerda, hace 3 semanas, estos eran los casos que habían a causa del COVID-19. Habían 270,000 casos con más de 6,000 muertes. La semana pasada habían 683,000 casos con 34,000 muertes. Pero esto es lo de esta mañana. Son casi 1,000,000 de casos aquí en los Estados Unidos con 46,000 muertes. Eso quiere decir que estamos avanzando muy rápidamente. La casualidad de los muertos es muy grande, los contagiados también, y por eso debemos de tener mucho cuidado en todo. Por favor, use este medio para estar en contacto. Manténgase al tanto con las noticias, especialmente las noticias locales, las noticias estatales y por supuesto las noticias federales. Todos los días estamos recibiendo noticias del gobierno y por lo tanto debemos respetar estas leyes, esas regulaciones, para que todos estemos a salvo y todos estemos seguros. Desinfectemos los objetos que tocamos con frecuencia. No salude de mano, no salude de abrazo. Mantengamos una distancia entre una persona a otra persona y creo que lo más correcto es mantener de 6 a 8 pies de distancia. Mantengámonos orando, es muy importante la oración. La oración del justo puede mucho. Interceda por usted, interceda por los demás, interceda por su familia, por la iglesia, y no seguiremos congregándonos hasta nuevo aviso. Es muy probable que el estado de California empiece a abrir lentamente a partir del 15 de mayo, pero vamos a estar dando más información más adelante. En esta mañana quisiera compartir con ustedes acerca de las señales del fin. Esta no es meramente una predicación, es más bien una enseñanza. Y quisiera que abrieran sus Biblias en el libro de Daniel, allá en el capítulo 12, en el verso 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu bondad, gracias por tu misericordia. Gracias por este tiempo que tú nos permites tener, Señor, de estudiar tu santa palabra. Te ruego que unjas mi mente, mi corazón y mis labios para que tu palabra, Señor, sea enseñada a través de estos medios. Bendice la vida de cada persona que nos está viendo, que nos está escuchando, y que todos seamos bendecidos, que todos podamos entender y comprender cada parte de tu santa palabra. Gracias pues te damos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén. En las últimas semanas he estado enseñando acerca de las señales del fin y hemos dicho de que esto es muy parecido a una autopista, a una carretera, donde van saliendo rótulos y a medida que nos vamos acercando al lugar donde queremos ir, esos rótulos van saliendo. El primer rótulo que vemos hacia una distancia es el rapto de la iglesia. Seguidamente vemos que hay otro rótulo que se anuncia, que es la segunda venida de Cristo Jesús. Entre medio de estos dos acontecimientos hay un rótulo muy importante que le vamos a llamar la tribulación. La tribulación está dividida en 2 partes y es un periodo de 7 años. La primera parte le vamos a llamar tribulación, que es 3 años y medio. La segunda parte es la gran tribulación, que consta de otros 3 años y medio. Aquí el asunto es saber entender dónde estamos en la profecía final. Y cuando se habla acerca del rapto de la iglesia, se habla cuando Cristo venga, Él se parará en las nubes y se llevará a su iglesia de esta tierra y estaremos con Él en el cielo. Cuando se habla acerca de la segunda venida de Cristo es 7 años después, cuando Él regresa
y ahora sí, Él pondrá el pie sobre la tierra para venir a establecer esa paz que se había quitado por esos 7 años. Entonces, si alguien se pregunta, ¿dónde estamos en la profecía final? Y hoy quisiera comenzar con un nuevo rótulo, con un nuevo anuncio que aparece en nuestra carretera profética. Y este rótulo, este anuncio, es precisamente el libro de Daniel, allá en el capítulo 12, en el verso 4. Si se fija, aparece un año. Ese año es muy importante. Y no estoy diciendo que ese es el año de la venida de Cristo Jesús, no. Ese año 1875 tiene una razón de ser, porque el libro de Daniel, el versículo que acabamos de leer, nos habla de que la ciencia aumentará. Y es a partir de ese año 1875 que la ciencia se ha multiplicado en grande manera hasta el día de hoy. Lo que necesitamos ver entonces es de esta línea hacia el frente. ¿Qué tanto nos toca? ¿Qué tanto hay de esta línea hacia el periodo de la tribulación o el rapto de la iglesia? ¿Dónde estamos exactamente parados? Y es el libro de Daniel que nos enseña dónde estamos parados con respecto a la profecía final. Por eso aquí dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Cierra las palabras. Quiere decir que lo que el libro de Daniel está escrito, Dios le dice, cierra esas palabras. Por eso es de que toda aquella gente que quiso leer el libro de Daniel de hace aproximadamente 200 años hacia atrás, no pudieron entender con exactitud lo que el libro de Daniel estaba diciendo, porque Dios le está diciendo, cierra estas palabras, sella este libro. Nadie va a poder entenderlo porque tiene que llegar su momento para poder entenderlo. Y ese momento es hasta el fin del tiempo. Entonces ahora nosotros sí podemos entender el libro de Daniel. Podemos entenderlo completamente porque se ha llegado el momento en quitar ese sello, en abrir ese libro, esas palabras proféticas y poderlas entender. Pero más adelante voy a dar información de esto. Lo que nos vamos a concentrar el día de hoy es acerca de esta parte, de esta porción, donde dice, muchos correrán de aquí para allá. Y usted se puede dar cuenta el día de hoy, a donde quiera que usted voltee, muchos están corriendo de un lado para otro, van y vienen y hacemos y deshacemos. Y lo más importante es que la ciencia aumentará. Daniel escribe este libro aproximadamente 800 años antes de Cristo Jesús. Cuando Daniel y los otros profetas como Nehemías y Esdras fueron llevados a la cautividad, se cree de que estos eran jóvenes. Yo quiero imaginarme que tenían 20 años. Y estuvieron 70 años en la cautividad. Quiere decir que durante esos 70 años, Daniel escribe 12 capítulos del libro de Daniel. Y en el último capítulo, en el verso 4, lo que estamos leyendo, él nos está advirtiendo de estas dos cosas, que muchos correrán de aquí para allá, y lo más importante, que la ciencia iba a aumentar de sobremanera. Entonces necesitamos nosotros detenernos para poder investigar qué es lo que está pasando, porque esos libros, esas palabras proféticas fueron selladas, fueron cerradas y nadie podía entenderlas hasta el tiempo del fin. Y ahora nosotros, esta generación, es la generación del tiempo del fin y por eso podemos entenderla perfectamente. No hay nada que no quede al descubierto porque ahora su Santo Espíritu nos
enseña, nos da la sabiduría, podemos ver todo lo que está pasando a nuestro alrededor y podemos darnos cuenta de que lo que escribió el profeta Daniel es una grande realidad. Quiero que por favor ponga atención en esto. Esta es la línea del tiempo para poder entender mejor lo que Daniel está diciendo. Aquí aparece la eternidad, donde no hay tiempo, donde no hay espacio, donde no hay materia. Luego Dios hace el tiempo, allá en el capítulo 1, en el verso 14 de Génesis. Y comienza el tiempo cuando el hombre es introducido en el huerto del Edén. Si corremos un tiempo más adelante, vemos el año 0. El año 0 es cuando Cristo Jesús nace y comienza la nueva era para nosotros. Ahora, del año 0 hacia atrás hay 4000 años. Después viene el tiempo de Abraham, hace aproximadamente 2000 años. Después de Abraham viene Moisés y después de Moisés viene David, aproximadamente 1000 años atrás. Ahora, lo que nos toca a nosotros es esto. Del año 0 de Cristo Jesús hacia el día de hoy son 2020 años. Hoy estamos en el mes de abril del año 2020. Es ese periodo, de este periodo que estamos hablando acá, que se llama también el periodo de la gracia. Ahora, esa barra que usted ve ahí, esa barra es muy interesante porque esta barra nos lleva hacia el año 1875 de nuestra era. Y si usted suma los 4000 años antes de Cristo Jesús, más 1800 años después de Cristo Jesús, quiere decir que por 5800 años la ciencia se detuvo, la tecnología se detuvo, y no fue sino a partir del año 1875 que todo empezó a acelerarse de una manera tan grande hasta el día de hoy. Por supuesto que por allá por el año 1500 comienza lo que se llama el Renacimiento. ¿Qué fue el Renacimiento? Fue una época de los años 1500 hasta nuestra era, donde todo empezó a renacer y a crecer y a multiplicarse, pero no fue hasta el siglo de 1800 donde la ciencia empezó a acelerarse en grande manera. Y eso es exactamente lo que nos dice el profeta Daniel, que en los últimos tiempos la ciencia iba a aumentar. En los 1800 comienza lo que se llama la revolución industrial. Quiere decir que antes de los 1800 el tiempo se detuvo. Todo era transportado a través de caballos, a través de bueyes, de otros medios de transporte, pero no fue sino hasta los 1800 que la ciencia empezó a crecer y acelerarse de una forma grande, y ahí comenzaron las grandes industrias. Comenzaron a formarse las grandes fábricas en Europa, en Alemania, en Francia, en Inglaterra y por supuesto aquí en los Estados Unidos. Comienzan con el ferrocarril. Abrieron y empezaron a abrir líneas para los ferrocarriles y todo empezó a transformarse de una manera rápida y grande a partir de los 1800. Comenzaron las fábricas a producir en masa y todo fue un cambio tan grande y poco a poco empezaron a modernizarse hasta lo que vemos el día de hoy. Usted puede ver estas láminas, estas fotografías, estas imágenes que nos enseñan cómo eran las fábricas, cómo era la industria hace 100 años atrás. Y a partir de esa fecha, todo vino a acelerarse, todo vino a cambiar de una manera tan acelerada que ya no nos damos abasto cada día con tantas invenciones que están saliendo. Una de las invenciones más grandes fue el automóvil
hasta lo que vemos el día de hoy. Entonces quisiera llevarlos por un recorrido a partir del año 1876. ¿Se acuerda que en el libro de Daniel, en el rótulo de Daniel, teníamos la fecha 1875? Fue precisamente a partir de ese año que las grandes invenciones empezaron a ocurrir en nuestro mundo. ¿Sabe quién es ese personaje que está aquí? Muy bien, aparece allá en el año 1876 y él se llama Thomas Alva Edison. Gracias a él, usted y yo tenemos la electricidad. Todo lo que se mueve a través de electricidad es gracias a Dios, que usó a este hombre para hacer el bombillo eléctrico. Él hizo por lo menos unas 3,000 pruebas para llegar a lo que hoy en día es la luz eléctrica. Y ese sería uno de los primeros bombillos que este hombre vino a inventar. Y lo que vemos el día de hoy, las grandes ciudades, las grandes urbes llenas de electricidad, llenas por luces, y se mira tan hermoso en la noche, pero todo comienza en el año 1876 y usted puede ver la hermosura de los edificios llenos de luces, llenos de electricidad, y gracias a una invención. Esta fotografía fue tomada por el satélite y así se ve nuestro mundo tomado en las noches. Y mire cómo se ve lleno de luces el mapa de los Estados Unidos, México, Argentina, Brasil y parte de Europa, que serían los países más industrializados, más avanzados. Y gracias a la invención de este hombre llamado Thomas Alva Edison. Aquí aparece la fotografía de otro señor. Y este señor es muy importante porque él vino a revolucionar muchas cosas hasta el día de hoy. Su nombre, Alexander Graham Bell. Gracias a él tenemos el teléfono. Aquí esta es una de las invenciones que él hizo allá por el año 1876. Los megáfonos, los micrófonos que se llevaban a la boca y luego con la parte con que oían, y sucesivamente empezaron a hacer nuevas invenciones. Este sería una de las invenciones que este hombre hizo. Luego más adelante, ya a mediados del siglo pasado, conocemos el teléfono que se le tenía que dar vuelta con el dedo. Más adelante, allá por los años 1980, aparecieron los primeros teléfonos inalámbricos que pesaban como 5 libras de peso, con una antenita que tenían en la parte superior. Luego, a principios de los 90, tuvimos ya los teléfonos electrónicos de cuerda y un poco más modernos, pero hoy en día usted y yo conocemos la tecnología que tenemos en nuestras manos y podemos comunicarnos a través de todo el mundo, a través de este aparatito, y todo comenzó con un hombre llamado Alexander Graham Bell, y él comenzó precisamente en el año 1876. Y hoy, 150 años más tarde, tenemos este aparato, o lo que usted ve en la pantalla, que prácticamente hacemos todo. Entonces Daniel no estaba equivocado. Él nos advirtió que para el tiempo del fin la ciencia aumentaría. Entonces imagínese que por 4,800 años la ciencia se detuvo, y en apenas 150 años la ciencia ha aumentado en grande manera. ¿Qué me dice eso a mí? Que Cristo Jesús pronto viene. Ahora vamos a adelantar nuestro calendario hacia el año 1887. ¿Sabe quién es él? Gracias a él, usted y yo podemos
movernos el día de hoy. Él se llama Henry Ford. Él fue el que inventó los automóviles Ford. Y allá por el 1887, fue el primer prototipo, el primer modelo de Ford. Y hoy lo que tenemos es una invención fuera de la mente de esta generación. Y usted puede ver los cambios que ha sufrido ese transporte, el automóvil, cómo ha cambiado a través de los tiempos, a través de las edades. Y hoy, esto es lo que estamos viendo. Cómo se ha aumentado la tecnología, cómo ha cambiado el medio de vivir nuestro. Mire lo moderno que son todos estos carros, estos automóviles, y este sería el último carro Ford que estaría circulando ya en nuestras calles el día de hoy. Vamos a adelantar nuestro calendario y ahora llegamos al año 1903. Lo que quiero que vea cómo la tecnología pues ha ido cambiando, y a partir del año 1875 ha cambiado drásticamente. Usted ve aquí a estos dos hombres, son dos hermanos, y ellos son los hermanos Wright. Y ellos fueron los responsables de construir el primer avión. Y este sería el primer prototipo que ellos construyeron allá a principios del siglo pasado. Mire cómo se vería el avión hace 100 años atrás. Hoy estaríamos viendo lo moderno, lo que está volando hoy en día. Este avión usted puede ver que tiene una clave aquí, es el A380. Ese avión apenas salió hace como 7, 8 años. Es uno de los aviones más grandes del mundo, que es de 2 pisos. No todos los países del mundo tienen la capacidad de poder tener ese avión en los aeropuertos. Es un avión intercontinental que vuela solamente a países especiales que tienen pistas especiales en sus aeropuertos. Y esta sería la nave en la que hoy en día se estarían transportando aquellas personas privilegiadas en el día de hoy. Entonces, de 1903 al día de hoy, la ciencia ha aumentado en grande manera. Vamos ahora a adelantar nuestro calendario al año 1927. Aquí en el año 1927 es cuando comienza la era de la computación. Aquí es cuando nace la computadora. Y en aquel tiempo las computadoras no son como las que vemos hoy en día. Una computadora cabría, o su capacidad de memoria ocupaba un cuarto de 12 por 12 pies de anchura y de longitud. Era demasiado grande para almacenar todos esos aparatos que guardarían la capacidad de almacenaje en esa computadora, y poco a poco fue revolucionando hasta llegar el día de hoy. Se ha aumentado tanto la ciencia que no nos damos abasto en poder estar al día con la revolución de las computadoras. Tantas cosas que están apareciendo y lo están utilizando en los gobiernos, en compañías privadas, y lamentablemente está cayendo en las manos equivocadas, porque más adelante van a usar esos medios de computación para poder controlar a la gente, implantándoles el chip que pronto viene, y más adelante voy a dar información acerca de eso. Hoy en día estamos siendo investigados sin darnos cuenta, y están utilizando todos los medios de computación para poder controlarnos. Y esta sería una de las computadoras modernas. Ya no son aquellos aparatos grandotes con un monitor grandote, con una torre grandota. Ahora son monitores más delgados que tienen
aproximadamente 1 pulgada de ancho y son digitales. Usted puede mover y navegarse a través del dedo. Puede hacer todas las cosas. Sin computadora, el mundo de hoy no funcionaría simplemente tal como se lo estoy diciendo. Entonces la computadora ha jugado un papel importante y seguirá jugando un papel importante hasta el día de hoy y en el futuro para controlar a todo el mundo, a todo lo que se mueve en el aire, todo lo que se mueve en la tierra y todo lo que se mueve en el mar. Ahora vamos a adelantar nuestro calendario hacia 1980. 1980. Y aquí es donde entra lo que se le llama la era de la cibernética. ¿Qué es la era de la cibernética? La era de la cibernética es simplemente aquellos proyectos que son mitad humanos y mitad computadora y los han sabido conjugar uno con el otro. Quisiera que pusiera atención en esta tabla para que entienda cómo trabajan los celulares, cómo trabajan las computadoras. Hay un lenguaje a través de cada computadora, a través de cada espacio cibernético. Y esto trabaja de esta manera. Las letras que usted y yo conocemos en las computadoras trabaja a través de bits y a través de bytes. Bits es un solo número. Un byte significa que hay 8 números dentro de un byte. Y aquí tenemos los 8 números que cada uno corresponde a un bit y eso hace un byte. Una palabra que usted y yo pronunciamos o escribimos en una computadora está compuesta de 16 bits o 2 bytes y así sucesivamente. Y por eso necesitamos la capacidad de memoria en las computadoras y en los celulares para poder mantener toda esa información que necesita procesar esa computadora que está dentro para poder realizar las funciones necesarias. Y aquí vamos a ver ya otra tabla más grande que nos habla cómo están compuestas las palabras y cómo están compuestas las frases y las oraciones, que son palabras más largas, y cómo se necesita todo ese espacio de memoria para poder sostener toda esa capacidad de información. Y quiero que me entienda, por favor. Si yo escribiera la Biblia en una computadora, necesitaría aproximadamente 1000 kilobytes para poder escribir una Biblia. Si yo necesito almacenar 100 Biblias, necesitaría 1 gigabyte. Si yo quisiera almacenar 1.000.000 de Biblias, necesitaría 1 terabyte. Si yo quisiera almacenar 1.000.000.000 de Biblias, necesitaría 1 petabyte y así sucesivamente. Por eso, cuando usted va a comprar un celular, le hablan acerca de cuánta memoria quiere tener, cuántos gigabytes quiere tener, porque esa es la capacidad de funciones que usted va a tener en su celular o en su computadora. Y por supuesto, entre más memoria tenga, más capacidad de navegación va a tener usted. Y así es como se mueve la cibernética. Empieza a crecer esta situación grandemente a nivel mundial y la ciencia se está aumentando cada día más. Está creciendo de una manera extraordinaria, que tanto que si usted compra un teléfono, cualquier teléfono, todas las aplicaciones que tiene en su teléfono, las aplicaciones que usted baja en su teléfono, tienen que estar actualizadas a cada 2 meses. Entonces está usted bajando todas esas aplicaciones porque necesita estar actualizado con todo lo moderno que está pasando, y de esa manera nos estamos moviendo. Y es exactamente lo que dijo el profeta Daniel, que en los últimos tiempos la ciencia iba a aumentar.
Entonces, imagínese de aquellos teléfonos que se tenían que poner en la boca y otro aparato en el oído, a tener este aparato en la mano donde aquí hacemos nuestras cuentas de banco, aquí hacemos nuestras compras, aquí hablamos, aquí mandamos textos, aquí hacemos correo, aquí hacemos absolutamente de todo. Y esto es precisamente lo que Daniel nos está advirtiendo. Por eso es que aparece ahí la revolución industrial a partir de los 1800, donde todas las invenciones empezaron a nacer, empezaron a revolucionarse, a expandirse grandemente en todo el mundo hasta lo que tenemos el día de hoy. Es algo tremendo, algo grande, y también tenemos que hablar acerca de lo que está pasando en el espacio, los cohetes que han mandado, los satélites que están alrededor de la Tierra, los viajes espaciales que han hecho ciertos países, y ahora, hoy en día, tenemos la base internacional que está rotando permanentemente alrededor de la Tierra y están mandando información diariamente a este planeta. Entonces, la ciencia ha aumentado drásticamente. Ahora entiende por qué le digo que por 5.800 años la ciencia simplemente se detuvo, pero en solamente 150 años la ciencia empezó a crecer y a florecer, y es porque Dios así lo quiso. Dios de esta manera dejó que usted y yo fuésemos esa generación que veríamos todos estos adelantos. Por eso, ¿qué es lo que ahora dice Dios concerniente a todas esas cosas nuevas que vemos? Quisiera que vayamos al libro de Romanos, en el verso 18 en adelante. Y el libro de Romanos es Dios mismo hablando al mundo. El mundo se ha modernizado tanto, pero ¿qué está pasando entonces con esta generación? Y aquí dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Es decir, Dios ya está enojado, porque esta humanidad no ha utilizado la ciencia para bien, no ha utilizado lo modernismo para bien, sino que nos estamos autodestruyendo. Y por eso la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Los hombres no son justos el día de hoy. Hay mucha injusticia alrededor del mundo y por eso Dios se ha enojado. La ira de Dios viene sobre este mundo y usted y yo, la iglesia, debemos de conocer esto, debemos de saber esto para no caer en el juego que el mundo está haciendo, porque nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La verdad hoy en día ya no tiene ningún valor. El mundo anda en un mundo de fantasía. El mundo anda de cabeza. A lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Exactamente como Dios lo había dicho, y por eso la ira de Dios se revela desde el cielo contra esta humanidad que está llena de maldad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Lo que toda persona, creyente o no creyente, conozca de Dios, Dios lo ha hecho manifiesto. Porque Dios no nos hizo tontos, Dios no nos hizo incapacitados. Dios nos dio una capacidad pensante para saber, para pensar, para analizar, para movernos, y Dios lo manifestó al hombre, y el hombre no quiere reconocer a Dios. Por eso dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Es decir, Dios mismo se manifestó al mundo. Dios mismo se ha dado a conocer a toda la humanidad y está descontento
porque hemos mal usado la tecnología, nos hemos apartado de su camino y Dios sigue hablando. Porque las cosas invisibles de Él, Dios es espíritu y Él, aunque no lo vemos, se deja ver, se deja manifestar su eterno poder, las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles a través de las cosas que usted y yo vemos. Ese poder eterno de Dios desde un principio, Él creó los cielos y la tierra. Él creó las cosas que vemos y las cosas que usted y yo no vemos. Ese es el poder de Dios, el poder creador de Dios, su deidad, su magnificencia, porque arriba de Él no hay nadie, no hay otro Dios arriba de Él. Él es soberano sobre todas las cosas y por eso su deidad se hace visible, se hace presentes, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Es decir, cuando usted ve las montañas, ¿qué está viendo ahí? Usted está viendo el poder de Dios. Cuando usted ve los árboles, usted está viendo la magnificencia de Dios. Cuando usted se mira la mano, está mirando la gracia de Dios. Qué compleja es la mano, qué complejo es el ser humano, y cuando algo nos falla, cuando algo está desbalanceado, todo nuestro cuerpo empieza a sufrir. Pero cuando Dios interviene, cuando Dios pone su mano, entonces vemos claramente lo visible del poder de Dios. Cómo se mueve en usted, cómo se mueve en mí. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El hombre del día de hoy no tiene ya ninguna excusa de poder decir yo no conozco de Dios. Sí lo conoce. Vea a su alrededor, vea las montañas, vea la naturaleza, vea las cosas que están a su alrededor, vea hacia usted mismo. Usted es un milagro de Dios, usted es una creación de Dios, usted no salió de la nada, no salió de la casualidad. Cuando nosotros mismos nos vemos a nosotros mismos, vemos la grandeza de Dios, vemos el poder de Dios, y por eso podemos entender la hermosura y la grandeza de Dios por medio de las cosas que han sido creadas, y no tenemos excusa de poder decir no hay Dios, porque eso no es cierto. Hay un Dios. Veámonos nosotros mismos, cómo funciona mi mente, cómo funciona mi cuerpo, cómo funciona todo mi ser, por qué tengo un alma, por qué tengo un espíritu, cómo funciona mi cuerpo con respecto al alma y el espíritu. Hay un creador, hay un Dios, y por eso ningún hombre tiene excusa de decir no hay Dios. Verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios. En todas las edades Dios se ha manifestado y se ha dado a conocer. Pero la Escritura aquí nos dice que esa gente que conoció a Dios, que supieron quién era Dios, que conocieron el poder de Dios, no le glorificaron. Dieron la espalda y se fueron por otro lado. No quisieron reconocer la grandeza de Dios. No le quisieron glorificar a Dios. No le dieron gracias a Dios. Señor, gracias por este nuevo día. Gracias porque me has dado salud. Gracias porque puedo ver. Gracias porque puedo caminar. Gracias porque hasta este día tú me tienes con bien. Gracias porque me has dado salud. Y se envanecieron en sus propios
razonamientos. Entonces vemos que a través de las edades, a medida que la ciencia ha aumentado, el hombre se perdió en su razonamiento. El hombre empezó a mecanizar su mente, su corazón, y se olvidaron de Dios. Dejaron a un lado el conocimiento de Dios. Dejaron a un lado el temor a Dios y se envanecieron en ellos mismos. Y por eso Dios se ha enojado, porque empezamos a amar más la tecnología que las cosas de Dios. Empezamos a divagar en nuestro propio conocimiento y dejamos a un lado el conocimiento de Dios. Por eso Dios se molestó, se enojó con ellos. Y mire lo que sigue diciendo este verso 21. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se entenebreció. La mente del hombre se empezó a perder a medida que la ciencia empezó a aumentar. Entró el humanismo, entró el poder del hombre. Yo puedo, yo creo, y yo hago, y yo deshago, y dejaron a un lado a Dios. Si Dios hiciera esto en nuestras vidas, usted y yo fuéramos absolutamente nada. Fuéramos ya polvo de la tierra. Pero debemos de darle gracias a Dios, porque hasta el día de hoy Él nos tiene con bien, nos tiene aquí y nos tiene con un propósito. Pero esta gente, su necio corazón, su mente se entenebreció tanto que empezaron a alejarse de Dios y muchos se volvieron ateos. Por eso aquí el verso 22 dice, profesando ellos ser sabios, profesando ser sabios. A mí nadie me tiene que decir lo que yo debo de hacer. Yo me mando, yo puedo, yo hago lo que yo quiero. Pero la palabra dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Esa palabra necios quiere decir tontos. Se hicieron tontos. De manera que aquella persona que cree en sus propias fuerzas, que cree en su propio conocimiento, en su propia voluntad, se hicieron necios, se hacen necios. Y por eso la Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y empiezan a alejarse de Dios para creer en ellos mismos, pensando ser sabios, se hacen tontos, se hacen necios. No caigamos en esa trampa del día de hoy, porque la ciencia ha aumentado tanto y el hombre cree en su propio conocimiento. Verso 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible. Esa grandeza de Dios, esa hermosura de Dios la empezaron a cambiar, la empezaron a tergiversar a lo que vemos hoy en día. Hicieron imágenes de hombre y empezaron a inclinarse delante de las imágenes de hombre. Y Dios dice, esas imágenes tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no habla, y no se pueden mover por sí mismos. Así son los tales que los llevan cargados. Entonces no nos hagamos necios, sino veamos a la luz de la palabra de Dios dónde estamos parados. Hicieron imágenes de aves y empezaron a adorarlas. Y ahí podemos ver las antiguas civilizaciones, como los aztecas, como los mayas, como los incas, como los hindúes, como los chinos, como los egipcios, como los sumerios, y empezaron a hacer imágenes de hombres, imágenes de aves, imágenes de cuadrúpedos, y empezaron a adorarlos. Qué tristeza es ver civilizaciones como en la India, de que adoran todavía a las vacas y ni siquiera pueden levantar sus ojos al cielo para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que está allá arriba intercediendo por cada uno de nosotros. Muchos se levantaron a adorar a los reptiles y otra vez caemos a lo mismo, a las grandes civilizaciones de la antigüedad.
Los aztecas adoraban a la serpiente. Los mayas adoraron a la serpiente. Los incas adoraron a la serpiente. Los egipcios adoraron a la serpiente. Los chinos y toda esa civilización hasta el día de hoy siguen adorando al dragón o la serpiente antigua, que es lo mismo. Se fija la obra de Satanás. La obra de Satanás torciendo la mente del hombre y de la mujer porque no quieren que vean la gloria del Dios Todopoderoso. Verso 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. A través de las edades nos damos cuenta, a través de la palabra de Dios, cómo Dios se ha molestado con el hombre. En los tiempos de Noé, Dios se cansó del pecado y de la maldad del hombre y le dice a Noé: prepárate una arca porque voy a destruir la humanidad. ¿Sabe cuántos se salvaron en el diluvio? Solamente 8 personas. Y los demás tildaron de loco a Noé. Y Cristo Jesús dijo: así será como en los días de Noé, los tiempos del fin. Hoy se está predicando acerca de el arca, de entrar al arca de salvación que es Cristo Jesús. ¿Y cuántos están aceptando a Cristo Jesús? No muchos, no muchos. Muchos prefieren decir: no, otra vez será. No, yo ya lo conozco. Yo no quiero entrar a esa situación. Entonces, a través de esas edades, Dios se ha molestado con la gente. En el tiempo de la Torre de Babel, Dios dice: no contenderá mi espíritu más con el hombre. Y los tiene que separar a través de las lenguas. Y por eso, en todas las edades, usted ve cómo el hombre se ha entregado a la inmundicia, y por eso Dios llega y dice: si eso buscan, eso tienen. Por eso el libro de Apocalipsis dice: el que esté limpio, límpiese más. Y el que esté sucio, ensúciese más. Por eso Dios los entregó a una inmundicia. Eso es lo que quieren, eso es lo que tienen. Y eso es lo que Dios ahora demanda de esta generación corrupta, porque dice que se entregaron en las concupiscencias de sus corazones. Donde quiera que usted voltea, hay tanta maldad, tanta corrupción, tanta inmoralidad y deshonrando entre sí sus propios cuerpos. ¿Usted sabía que nuestros cuerpos, cuando nos entregamos a Cristo Jesús, pasan a ser propiedad de Él? Y nos volvemos a ser el templo de su Santo Espíritu. Por eso, hermanos, no destruyamos este cuerpo que es el templo de su Santo Espíritu. Pero hoy en día hay mucha gente allá afuera que está deshonrando sus propios cuerpos. ¿Por qué? Porque su propio conocimiento, sus propias fuerzas, su propia sabiduría lo está orillando a hacer cosas malas día tras día. Y luego dice que cambiaron toda la modalidad. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Hoy en día hay lo que se llama en inglés fake news, o es decir, noticias falsas. Usted prende la televisión y yo le puedo asegurar que el 90% de lo que se dice en las noticias es falso. Cuando usted ve un programa, cualquier programa de televisión, sea para adultos, sea para jóvenes, sea para niños, todo es falso. Las novelas que vemos en la casa son mentiras, son falsedades. Alguien escribió esos guiones, se presentan los actores para actuar esos guiones y es algo falso. Lo que nuestros jóvenes están viendo es algo falso. Lo que nuestros niños están viendo es algo falso. Usted ve las caricaturas que van y vienen
Pero alguien escribió esas mentiras y alguien las está creyendo, y por eso vivimos en una cultura de mentira, en una cultura que no es verdad. Y por eso aquí Romanos 1:25 dice: cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Iglesia, no cambies la verdad de Dios, no cambies la palabra de Dios por la mentira que el mundo está diciendo allá afuera. Estamos siendo bombardeados por el modernismo, por el humanismo, y mucha gente está cayendo en esa trampa y no saben que aquí el enemigo está apretándolos, está encadenándolos. ¿Por qué razón? Porque muchos están prefiriendo irse detrás de las mentiras. Honrando, dice, y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Mire, sin irnos tan lejos, este aparatito aquí. ¿Cuánto tiempo estamos dedicando a este aparato y cuánto tiempo estamos dando a la palabra de Dios? Honrando y dando culto a este aparato más que a la palabra de Dios. ¿Se fija dónde estamos parados? ¿Se fija dónde nuestra cultura y nuestra sociedad el día de hoy ha caído? Por eso no entremos en esa situación donde el mundo ha caído, porque el mundo está cayendo en este hoyo tan profundo y no hay manera de salir. Mucha gente está honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. No cometamos ese error. Por favor, es momento de erguirnos. Es momento de mirar al cielo y decirle: Padre, perdónanos. Humillémonos delante de Dios. Reconozcamos que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, porque nosotros solamente somos ovejas de su prado y Él es el grande creador. Por eso el libro de Daniel nos dice que en los últimos tiempos la ciencia iba a aumentar y unos correrían de aquí para allá, y es exactamente lo que estamos viendo el día de hoy. Mucha gente va y viene, y especialmente en las iglesias. En las iglesias la gente va y viene. Piensan que las iglesias son como mercados, como ir a un mercado, entran y salen y compran y van y vienen y no se establecen, no crecen, no dan raíces, no echan ramas, no echan hojas, no echan fruto y no son buenos para nada. No caigamos, hermano, en esas situaciones que el mundo está cayendo de hoy. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Y ahora ya nos dimos cuenta de que del tiempo de Daniel, y especialmente la ciencia aumentaría allá por el año 1875, y ¿dónde estamos el día de hoy? ¿Dónde está usted el día de hoy? Iglesia, ¿dónde está usted parada? ¿Qué es lo que estamos haciendo el día de hoy? ¿Dónde está nuestro fundamento? ¿Dónde estamos con respecto a Dios? Si usted ya tiene a Cristo Jesús, le felicito. Ahí donde usted está, le pido por favor que incline su rostro y que le dé gracias a Dios. Gracias por su vida. Gracias por esta salvación tan grande. Gracias porque hasta este día Dios lo ha mantenido a usted en el hueco de su mano. Si usted nos está viendo y todavía no conoce a Dios y quiere entregarle su vida a Cristo Jesús, solamente le pido de que incline su rostro y repita esta oración conmigo y le diga: Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que soy pecador. Me he apartado de tu camino, me he apartado de tu palabra, pero en esta hora yo abro mi mente, yo abro mi corazón para que tú me selles con tu Santo Espíritu. Me arrepiento de mi vida pasada y yo prometo honrarte y servirte con mi vida
con mi mente, con mi corazón. Perdóname, Señor Jesús, y recíbeme como uno de tus hijos. Escribe mi nombre en el libro de la vida y yo prometo honrarte y servirte por el resto de mis días. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Solamente quisiera agradecerles por estar con nosotros. Acuérdese que todos los martes, todos los jueves, estamos trayendo nuevas enseñanzas, nuevas predicaciones y por supuesto los días domingo. Comparta este video, comparta este link con sus amigos, con su familia, con otras personas. Si le gustó, por favor, compártalo y no se le olvide. Una vez más, vamos a estar con usted en fuentedeaguaviva.org. Hasta luego. Dios los bendiga a todos.